En el corazón de una finca que había visto generaciones de riqueza y privilegios esculpir sus cimientos, tuvo lugar una reunión como nunca antes. Los vastos salones, adornados con vestigios de una época pasada, pinturas de antepasados cuyas miradas severas parecían juzgar a los vivos y muebles antiguos que susurraban historias de antaño, se alzaban como testigos silenciosos del drama que se desarrollaba. Fue aquí donde Eleanor, la matriarca de la familia, eligió anunciar su decreto sin precedentes. Eleanor, una figura de formidable presencia, siempre había sido la gobernante tácita de la familia. La edad no había disminuido en modo alguno su autoridad. En todo caso, había consolidado su papel como árbitro del destino de la familia. Su decisión de casar a su hijo Alejandro con una mendiga que había conocido en las calles la tomó con la misma convicción inquebrantable con la que había gobernado sus vidas. Este edicto no fue simplemente un capricho, sino una declaración, un desafío a la decadencia y el desapego que ella veía en su linaje. A sus ojos, esta chica, sacada de las profundidades de la sociedad, encarnaba las virtudes perdidas por aquellos nacidos en la riqueza. Alejandro, el súbdito reacio de este edicto, se encontró en una encrucijada. Después de pasar años en el extranjero, había cultivado una visión de la vida muy diferente de la que sostenía su familia. Educado, progresista e independiente, había soñado con un futuro moldeado por sus valores y elecciones. La orden de casarse con alguien elegido, no por amor, sino para recibir una lección, le parecía un grotesco abuso de poder. Su resistencia era palpable, no solo un rechazo del comando en sí, sino de todo lo que representaba, una negación de su autonomía, un menosprecio de sus creencias. La reacción dentro de la familia y en el hogar fue una vorágine de emociones. Mientras algunos vieron la decisión de la matriarca con una especie de diversión distante, otros especularon sobre las implicaciones para su posición social. Los rumores se arremolinaban, pintando a la mendiga alternativamente como una figura de lástima e intriga. Los sirvientes también quedaron atrapados tras este anuncio, y sus susurros llenaron los pasillos con empatía por la niña y una curiosidad especulativa sobre los cambios que su llegada podría presagiar. A raíz del autorizado decreto de Leonor, la propiedad se convirtió en el escenario de una unión que pareció incongruente a todos los que la presenciaron. Alejandro, atado por un sentido del deber y la inminente amenaza de desheredación, se encontró caminando por un pasillo que parecía más bien una tabla sobre mares tumultuosos. La ceremonia, desprovista de la calidez y la alegría que normalmente adornaban tales ocasiones, estuvo más bien imbuida de una tensión palpable, un crudo recordatorio del novio y la novia reacios, cuya sola presencia era un testimonio de sus propias circunstancias desesperadas. Clara, la mendiga puesta en el centro de atención de esta gran narración, se paró ante el altar con una mezcla de desafío y resignación. Su vida, que había sido una lucha constante por la supervivencia, había dado un giro inimaginable. La opulencia que la rodeaba contrastaba marcadamente con las calles que habían sido su hogar, y el peso de su nuevo rol pesaba mucho sobre ella. Sin embargo, en su corazón existía una chispa de esperanza, un destello que sugería que su vida ahora podría cambiar para mejor, incluso si no era de la forma en que alguna vez se había atrevido a soñar. Los habitantes de la finca y la familia extendida, impulsados por la curiosidad y el mando inquebrantable de la matriarca, asistieron a la ceremonia. Sus susurros llenaron el aire como una brisa fría. La especulación y el juicio fueron los invitados invisibles a la celebración, proyectando largas sombras sobre los recién casados. El intercambio de votos, típicamente un momento de conexión profunda, fue más bien una recitación de palabras que tanto a Alexander como a Clara les parecieron vacías, una mera formalidad que selló sus destinos juntos. En los días siguientes, la finca, con sus interminables pasillos y vastos jardines, se convirtió en una manifestación física de la distancia entre ellos. Alexander luchó contra el resentimiento y una sensación de estar atrapado. Sus sueños y aspiraciones estaban encadenados por las cadenas de la obligación y el deber familiar. Clara, mientras navegaba por su nueva realidad,
se encontró aislada en un mundo de lujo que era tan extraño como intimidante. La grandeza de su entorno no podía enmascarar la soledad que se aferraba a ella como una sombra, un recordatorio constante de su condición de forastera. Sin embargo, en medio del silencio y la separación, existía una corriente subyacente de curiosidad. La resiliencia de Clara y la manera digna con la que afrontó su nueva vida no pasaron desapercibidas para Alejandro. Del mismo modo, Clara, en sus momentos de soledad, reflexionaba sobre el hombre que se había convertido en su marido, una figura tan enigmática como el nuevo mundo al que había sido arrojada. Su unión forzada, aunque carente de amor o elección, comenzó a fomentar un respeto mutuo a regañadientes, sentando las bases para el complejo viaje de comprensión y conexión que les esperaba. En las semanas posteriores al matrimonio, la finca, un monumento a siglos de tradición y riqueza, se convirtió en el telón de fondo de un experimento que nadie podría haber previsto. La mendiga, cuyo nombre, Clara, hasta hace poco se susurraba con una mezcla de lástima y curiosidad, comenzó su nueva vida en un mundo diametralmente opuesto a todo lo que había conocido. Su presencia en los grandes salones, que había resonado con las risas y conversaciones de innumerables invitados distinguidos, ahora era un testimonio silencioso de la profunda incongruencia de su situación. Clara, a pesar de sus nuevas y desconcertantes circunstancias, se comportaba con una dignidad inesperada. Lejos de la figura indigente que uno podría imaginar que sería una mendiga, poseía una fuerza interior y una gracia que comenzaban a aflorar más con cada día que pasaba. Su resiliencia, nacida de las dificultades y la supervivencia en las calles, le dio un aplomo que era a la vez intrigante y desarmante para quienes la rodeaban. Sin embargo, esto no significó que su transición estuviera exenta de desafíos. El marcado contraste entre su vida pasada y presente era un abismo por el que navegaba a diario, enfrentándose a los juicios susurrados y el desprecio velado de quienes la veían como nada más que una intrusa en su refinado mundo. Alejandro, por su parte, se encontró atrapado en una red de emociones encontradas. Su resistencia inicial al matrimonio no se había desvanecido, alimentada por un resentimiento profundamente arraigado hacia la manipulación de su abuela y la interrupción de sus propios planes para el futuro. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas, no pudo evitar notar la fuerza sutil que exhibía Clara. Su adaptabilidad, la forma tranquila en que afrontaba el desdén de la familia y sus esfuerzos por encontrar su lugar en aquel entorno extraño despertaron en él una reticente admiración. Este no era el resultado que había anticipado. Era una complicación de sus sentimientos que no acogía con agrado ni entendía del todo. La dinámica dentro de la finca comenzó a cambiar sutilmente con la presencia de Clara. Su humildad y genuina amabilidad comenzaron a conquistar a algunos miembros del personal que inicialmente la habían mirado con escepticismo. Historias de su vida anterior, fragmentos de las luchas que había soportado, circularon, pintándola bajo una luz más comprensiva. Esta lenta transformación de la percepción no fue un cambio radical, sino una reevaluación gradual de la niña que había sido arrojada tan inesperadamente entre ellos. Para Clara y Alexander, su existencia compartida era una delicada danza de evasiones y encuentros accidentales. Comidas tomadas en silencio, breves intercambios educados pero tensos y la tensión tácita que persistía como una densa niebla. Sin embargo, estas interacciones, por mínimas que fueran, comenzaron a sentar las bases de una relación compleja. Cada uno era un estudio en contradicción con el otro. Clara, con su inesperada resistencia y gracia nacidas de las dificultades, y Alejandro, con su alma en conflicto, dividida entre las expectativas de su linaje y los movimientos de una conciencia que creía haber dominado. A medida que el otoño dio paso al invierno, la finca, con sus paredes cubiertas de hiedra y sus árboles centenarios, fue testigo de la lenta y casi imperceptible transformación en la relación entre Clara y Alexander. Este período de adaptación, marcado por el cambio de estaciones, reflejó el deshielo gradual del hielo que se había formado entre ellas. La incomodidad y la tensión iniciales que impregnaban sus interacciones comenzaron a dar paso a una curiosidad vacilante y tal vez a un respeto a regañadientes. En los momentos de tranquilidad que marcaban su vida diaria, Alexander se encontraba observando a Clara con un interés que se negaba a tener.
estaba en las cosas más simples, la forma en que encontraba consuelo en los jardines, sus manos cuidando suavemente las plantas, una comunión silenciosa con la naturaleza que parecía ofrecerle un respiro del mundo en el que había sido arrojada. Su resiliencia, en lugar de debilitarse ante la grandeza y frialdad de la propiedad, pareció crecer, pintándola bajo una luz que a Alexander le resultaba cada vez más difícil ignorar. Mientras tanto, Clara, a su manera silenciosa, comenzó a navegar las complejidades de su nueva vida con una gracia que contradecía su inexperiencia con semejante lujo. Su incomodidad inicial en la extensa propiedad, con sus interminables pasillos y habitaciones llenas de ecos de un pasado histórico, poco a poco dio paso a una tranquila confianza. Aprendió, observó y se adaptó, y su presencia se convirtió menos en una anomalía y más en un elemento fijo dentro del hogar. El personal, alguna vez escéptico, llegó a respetarla por su amabilidad y el interés genuino que mostraba en sus vidas, un marcado contraste con el distanciamiento que esperaban de sus empleadores. Las experiencias compartidas de administrar la propiedad, especialmente en ausencia de la dominante matriarca que había orquestado su unión, obligaron a Alexander y Clara a cooperar que ninguno de los dos había previsto. Las discusiones sobre cuestiones patrimoniales, inicialmente formales y forzadas, gradualmente se volvieron más abiertas, revelando preocupaciones compartidas y, sorprendentemente, valores compartidos. La percepción inicial de Alexander de Clara como un mero peón en el juego de su abuela comenzó a cambiar, reemplazada por el reconocimiento de ella como una persona profunda y sustancial. Este periodo también sacó a la luz las corrientes subyacentes de similitud en sus puntos de vista sobre la vida, previamente oscurecidas por el abismo de sus posiciones sociales. Los conocimientos de Clara sobre las vidas de los menos afortunados y su genuina compasión por el personal y los aldeanos desafiaron la propia comprensión de Alexander de su papel y responsabilidades como heredero de la propiedad. Fue a través de estas conversaciones que comenzó a surgir una nueva dimensión de su relación, una dimensión no definida por las circunstancias de su matrimonio, sino por el respeto mutuo y la comprensión que estaban construyendo lentamente. A medida que el frío del invierno dio paso a los primeros susurros de la primavera, también la frialdad entre ellos comenzó a disiparse. La temporada trajo consigo un nuevo crecimiento, no solo en los jardines que Clara apreciaba, sino también en la conexión entre ella y Alexander. Lo que había comenzado como una unión forzada, marcada por la resistencia y el resentimiento, fue evolucionando silenciosamente hacia algo más complejo. Una relación forjada no por decreto, sino por el lento y a menudo doloroso proceso de comprensión y aceptación. Cuando la finca despertó a los vibrantes tonos de la primavera, un descubrimiento sorprendente alteraría irrevocablemente el curso de las vidas de Clara y Alexander. La revelación de que Clara era, de hecho, la heredera de una gran fortuna llegó como un rayo caído del cielo despejado, arrojando sobre ella una luz que nadie, y menos aún la propia Clara, podría haber anticipado. Este cambio radical en su suerte se descubrió a través de una serie de eventos inesperados, comenzando con la carta de un abogado que llegó una mañana cualquiera, cuyo contenido estaba destinado a desentrañar el tejido de su existencia. La noticia se extendió por la finca como la pólvora, transformando a Clara de una figura de curiosidad y a menudo lástima a objeto de asombro y envidia. Su nueva riqueza, en marcado contraste con su estatus previamente humilde, instigó un torbellino de especulación y reevaluación entre quienes la habían conocido en sus días de oscuridad. Para Clara, la revelación fue un arma de doble filo. Por un lado, le ofreció un escape de las limitaciones de su vida en la finca y de la mirada crítica de aquellos que nunca la habían aceptado realmente. Por otro, amenazaba con romper los frágiles vínculos que había comenzado a formar con Alejandro, vínculos que se basaban en experiencias compartidas y en un incipiente respeto mutuo, más que en la dinámica del poder y la riqueza. La reacción de Alexander ante la noticia fue un complejo entramado de conmoción, confusión y una inesperada punzada de pérdida. La perspectiva de la partida de Clara,
ahora una posibilidad muy real dada su nueva independencia, lo obligó a enfrentar la profundidad de sus sentimientos por ella. La riqueza que repentinamente había llegado a la vida de Clara iluminó la cruda realidad de los cimientos de su matrimonio. Una unión basada en los caprichos de una matriarca y las presiones sociales del deber y el legado. Sin embargo, la idea de que Clara decidiera irse, ejercer su nueva autonomía y salir de la sombra de su matrimonio arreglado, hizo que Alexander se diera cuenta del valor que había llegado a darle a su relación, por poco convencionales que fueran sus orígenes. Para Clara, la herencia fue un viaje desde la incredulidad hasta una aceptación cautelosa del cambio de circunstancias. La riqueza trajo consigo una avalancha de decisiones y responsabilidades que nunca había imaginado enfrentar. Le ofreció un lienzo sobre el cual reimaginar su vida, pero también arrojó una sombra sobre el único aspecto de su nueva existencia que había llegado a valorar: su relación en evolución con Alexander. La herencia obligó a Clara a sopesar su nueva libertad con el vínculo inesperado que había formado con su marido, un vínculo que, contra todo pronóstico, había comenzado a parecerse a los cimientos de una auténtica sociedad. La revelación de la herencia de Clara había repercutido en los cimientos de sus vidas. Pero fue su decisión de dejar a Alexander y la propiedad lo que marcó el verdadero punto de inflexión en su historia. Esta decisión no se tomó a la ligera. Fue la culminación de un torbellino de emociones y libertades recién descubiertas que Clara se sintió obligada a explorar. Con el peso de su herencia plenamente consciente, buscó labrarse un camino, uno que fuera solo suyo y no dictado por las circunstancias de su pasado o las expectativas de quienes la rodeaban. La partida de Clara fue un símbolo conmovedor de su transformación, de una niña mendiga arrojada a un mundo desconocido a una mujer con recursos, decidida a encontrar su propio camino. La finca, con sus extensos jardines y sus resonantes pasillos, se había convertido en una especie de jaula, una jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo. Su salida no fue solo una partida física, sino una ruptura de vínculos emocionales, una afirmación de su independencia frente a una vida que, hasta hace poco, había estado fuera de su control. Para Alexander, la decisión de Clara de irse fue un profundo shock para su sistema. Lo obligó a confrontar la profundidad de sus sentimientos por ella, sentimientos que habían evolucionado silenciosa, pero profundamente a la sombra de su unión poco convencional. Su partida dejó un vacío mucho mayor que la suma de sus momentos compartidos y conexiones tentativas. Era como si su ausencia subrayara la importancia de lo que habían comenzado a construir, aunque fuera sin darse cuenta. Alexander se enfrentó a la comprensión de que la presencia de Clara se había convertido en parte integral de su existencia, no como una condición de su matrimonio, sino como un componente vital de su vida. La finca, que alguna vez fue un bullicioso centro de actividad y reuniones sociales, se sintió vacía tras la partida de Clara. El personal, muchos de los cuales habían apreciado la amabilidad y el carácter genuino de Clara, sintieron profundamente la pérdida. Abundaron los rumores y las especulaciones, tejiendo una narrativa de amor perdido y fortuna encontrada que cautivó la imaginación de la familia. Alejandro, sin embargo, encontró poco consuelo en los susurros y las miradas de lástima que lo seguían por los pasillos. La grandeza de su entorno, que alguna vez fue motivo de orgullo, ahora parecía burlarse de él con su indiferencia. En el mundo más allá de la finca, Clara se embarcó en un viaje de autodescubrimiento. Su nueva riqueza le permitió experimentar la vida de una manera que nunca había soñado posible. Los viajes, la filantropía y la exploración de sus pasiones se convirtieron en las piedras angulares de su nueva existencia. Sin embargo, en medio del torbellino de su nueva vida, hubo momentos de soledad y reflexión inesperadas. Clara se encontró contemplando las conexiones genuinas que había dejado atrás, en particular el vínculo complejo y en evolución con Alexander. Su libertad, aunque estimulante, llevaba consigo el peso del aislamiento y la comprensión de que la riqueza y la independencia no podían saciar completamente la necesidad humana de conexión y compañía. Tras la partida de Clara, la gran finca, con sus amplios jardines y sus majestuosas habitaciones, parecía reflejar la desolación interior de Alejandro.
La opulencia que lo rodeaba, que alguna vez fue un testimonio del legado de larga data de su familia, ahora parecía abrumadoramente vacía, un crudo recordatorio del vacío que la ausencia de Clara había creado. A medida que los días se convirtieron en semanas, Alexander se encontró lidiando con un profundo sentimiento de arrepentimiento, un sentimiento que era a la vez desconocido e inquietante. Su vida, que alguna vez había seguido un camino predecible de privilegios y responsabilidades, ahora estaba desatada, a la deriva en el mar de la introspección y el anhelo por lo que se había perdido. Este periodo de reflexión obligó a Alejandro a afrontar la realidad de su matrimonio con Clara. Inicialmente marcada por la resistencia y un sentido del deber hacia las expectativas familiares, su relación había evolucionado sutilmente, tejiendo un tapiz de momentos compartidos y entendimientos silenciosos que él había dado por sentado. El arrepentimiento de Alejandro no se debía únicamente a la pérdida de la compañía de Clara, sino también al reconocimiento de sus propios fracasos. La había subestimado, viéndola a través del lente de las maquinaciones y los prejuicios sociales de su abuela, sin poder apreciar la profundidad de su carácter y la conexión genuina que había comenzado a formarse entre ellos. La finca, antaño bulliciosa de los asuntos de la vida diaria, ahora resonaba con el silencio de su soledad. Las interacciones de Alejandro con el personal, la gestión de la tierra y las obligaciones sociales que exigía su estatus estaban teñidas de una sensación generalizada de vacío. La comprensión de que había perdido algo irreemplazable, no por la nueva riqueza de Clara, sino por su propia incapacidad para ver más allá de las circunstancias de su unión, le pesó mucho. En sus momentos más tranquilos, Alexander se encontraba revisando sus experiencias compartidas, las conversaciones que habían despertado un respeto inesperado y los reconocimientos silenciosos de comprensión mutua. Reconoció demasiado tarde los raros momentos de vulnerabilidad que habían compartido, que habían revelado la verdadera esencia de su relación, un vínculo que había trascendido las limitaciones de su matrimonio arreglado. Esta introspección fue un trago amargo que iluminó no solo su pérdida, sino el papel que había desempeñado en ella. El arrepentimiento de Alejandro catalizó un cambio dentro de él, una determinación de reconciliarse con el pasado y hacer las paces, por incierto que fuera el resultado. Fue una resolución nacida del reconocimiento de sus propios defectos y del deseo de expresarle sus sentimientos a Clara, de disculparse por la ceguera de su orgullo y el papel que había desempeñado en su distanciamiento. Este capítulo del viaje de Alexander está marcado por una lucha conmovedora con su propio ego y las normas sociales que habían dado forma a sus percepciones, lo que lo llevó a una profunda transformación personal. La narrativa, en este momento, profundiza en las complejidades de las emociones humanas, explorando temas de pérdida, introspección y la posibilidad de redención. El viaje de autodescubrimiento de Alexander destaca el profundo impacto de las relaciones en el crecimiento personal y el coraje necesario para confrontar los propios errores y aprender de ellos. A medida que se embarca en este camino de reconciliación, la historia se abre a la posibilidad de curación y a la perspectiva esperanzadora de una segunda oportunidad, preparando el escenario para el drama de su reconexión y los desafíos que se avecinan. En los meses posteriores a la partida de Clara, su vida se embarcó en una trayectoria tan vibrante e impredecible como los destinos que exploró. Su nueva riqueza le permitió viajar por el mundo, sumergiéndose en culturas tan diversas como esclarecedoras. Cada lugar que visitó, desde las bulliciosas calles de París hasta los serenos paisajes de la campiña japonesa, le ofreció a Clara un conjunto de experiencias que enriquecieron su alma y ampliaron su visión del mundo. Sin embargo, en medio del torbellino de sus aventuras, un hilo de soledad se abrió paso a través del tejido de sus experiencias, un recordatorio de la vida y las conexiones que había dejado atrás. El viaje de Clara no fue solo una exploración física del mundo, sino una búsqueda profunda e introspectiva para comprenderse a sí misma más allá de los confines de su pasado y del inesperado giro del destino que la había llevado a la riqueza. Se dedicó a la filantropía, buscando causas que resonaran con sus propias experiencias de dificultades y resiliencia, con la esperanza de marcar una diferencia en las vidas de aquellos que lucharon como ella alguna vez.
A pesar de la satisfacción que le brindaron estos esfuerzos, Clara a menudo se encontraba reflexionando sobre la finca, el jardín que había cuidado con tanto cuidado y la compleja relación con Alexander que silenciosamente se había arraigado en su corazón. De regreso a la finca, Alexander se encontró en un estado de existencia liminal. La administración de la propiedad, que alguna vez fue un deber que asumía con un sentido de inevitabilidad, ahora se convirtió en una tarea imbuida de un sentido de propósito, un medio para honrar el espíritu de independencia y resistencia que Clara había encarnado. Inició cambios, inspirándose en las conversaciones y lecciones silenciosas que Clara le había impartido durante el tiempo que estuvieron juntos. Sin embargo, con cada decisión, con cada mejora realizada en el espíritu de lo que él creía que Clara habría valorado, el eco de su ausencia se hizo más fuerte, un recordatorio constante de la distancia que había entre ellos. El mundo social de Alejandro también había cambiado. La ausencia de Clara no había pasado desapercibida entre sus conocidos y la sociedad en general, generando especulaciones y rumores sobre la verdadera naturaleza de su relación y la repentina partida de Clara. Alexander navegó por estas aguas sociales con un nuevo distanciamiento. Las trivialidades de la alta sociedad tenían poco atractivo en el contexto de sus reflexiones personales y la profundidad de su arrepentimiento. Mientras tanto, Clara, a pesar de la libertad que le proporcionaba su riqueza, no pudo escapar de la sombra de su pasado. El lujo y la opulencia que ahora poseía contrastaban marcadamente con los recuerdos de su vida en las calles y la simplicidad de su existencia en la finca. Era en los momentos de tranquilidad, lejos de la adulación y el asombro que le provocaba su fortuna, cuando Clara sentía más agudamente el peso de su soledad. La comprensión de que la riqueza le había traído libertad pero no satisfacción la llevó a momentos de conmovedora reflexión sobre la naturaleza de la felicidad y el verdadero valor de la conexión y la pertenencia. El tapiz de la nueva vida de Clara, tejido con hilos de libertad, exploración y filantropía, enfrentó un desmoronamiento inesperado. La estabilidad y la promesa que su herencia parecía garantizar se vieron abruptamente socavadas por una revelación impactante. Debido a un error crítico en el proceso judicial, su derecho a la enorme fortuna quedó invalidado. Este sorprendente giro de los acontecimientos recorrió el mundo de Clara como una tempestad, despojando el barniz de seguridad y autonomía que su riqueza le había proporcionado. La noticia de la repentina caída en desgracia de Clara se difundió con una rapidez que coincidía con su ascenso inicial a la riqueza. La misma sociedad que alguna vez la había abrazado con entusiasmo, ahora la observaba desde el margen con una mezcla de schadenfreude e incredulidad. Clara, que había navegado por su nuevo estatus con una mezcla de gracia y humildad, se encontró enfrentando la dura realidad de la impermanencia y la inconstancia de quienes la rodeaban. Los proyectos y compromisos filantrópicos que había asumido con tanta pasión ahora estaban envueltos en incertidumbre, y su capacidad para contribuir y marcar la diferencia aparentemente se evaporó de la noche a la mañana. A raíz de esta revelación, Clara se vio obligada a afrontar la fragilidad de su situación. La batalla legal para impugnar el error y reclamar su herencia la agotó, no solo financieramente, sino también emocionalmente. El peso de su situación la oprimía, en marcado contraste con la independencia que había disfrutado recientemente. Una vez más se recurrió a su resiliencia, perfeccionada en las calles y puesta a prueba en el crisol de su matrimonio. Sin embargo, esta prueba fue de una naturaleza diferente, desafiándola a encontrar fuerza frente a la traición y a un sistema que tan abruptamente le había fallado. Alejandro, al enterarse de la difícil situación de Clara, experimentó un tumulto de emociones. A su sorpresa inicial, le siguió rápidamente un profundo sentimiento de empatía por la situación de Clara. El conocimiento de sus dificultades encendió en él el deseo de acercarse y ofrecer apoyo en cualquier forma que pudiera. Este impulso no estaba impulsado por un sentimiento de obligación ni por los restos de su vínculo matrimonial, sino por una preocupación genuina por la persona en la que Clara se había convertido a sus ojos. La distancia que había crecido entre ellos durante el tiempo que estuvieron separados no hizo mucho para atenuar la urgencia de su preocupación. La ironía de la situación de Clara no pasó desapercibida para ninguno de los dos.
La riqueza que parecía prometer tanta libertad y oportunidades había revelado, al perderse, la naturaleza precaria de tales fortunas. Para Clara, este período fue una dura lección sobre la naturaleza transitoria de la riqueza material y la importancia de la autosuficiencia. Para Alexander, sirvió como un conmovedor recordatorio de la profundidad de sus sentimientos por Clara, sentimientos que habían madurado y profundizado en su ausencia. Mientras Clara lidiaba con las ramificaciones de su repentina caída, la determinación de Alexander de acercarse a ella se solidificó. Las alguna vez insuperables barreras de orgullo y circunstancias que los habían dividido parecían triviales frente a la difícil situación de Clara. El viaje de Alexander desde un lugar de arrepentimiento e introspección a uno de acción marcó una transformación significativa en su carácter. Fue un testimonio de su genuina preocupación por Clara y la profundidad de la conexión que, a pesar de su distancia física y emocional, había perdurado. La decisión de Alejandro de brindar su apoyo a Clara no se tomó a la ligera. Era muy consciente de las complejidades de su pasado y de la posibilidad de que sus propuestas fueran malinterpretadas. Sin embargo, la urgencia de la situación de Clara y la sinceridad de sus intenciones lo impulsaron hacia adelante. Se acercó a Clara con una humildad que nació de su viaje de autorreflexión y de la comprensión de sus fracasos anteriores. Este gesto de apoyo se extendió sin expectativas, una simple oferta de ayuda a alguien a quien había llegado a respetar y cuidar profundamente. La reacción de Clara ante la oferta de Alexander fue una mezcla de sorpresa y cautela. La independencia que había abrazado con tanta fuerza, tanto en su ascenso a la riqueza como en su pérdida, hacía que la perspectiva de aceptar ayuda fuera una consideración compleja. Sus experiencias le habían enseñado a ser cautelosa y a cuestionar los motivos detrás de las ofertas de ayuda. Sin embargo, en palabras de Alexander, sintió una sinceridad que resonó en ella. Era un recordatorio de la persona que había vislumbrado bajo el barniz de su matrimonio concertado, una persona capaz de crecer y tener empatía. El intercambio entre Clara y Alexander, aunque inicialmente vacilante, abrió un canal de comunicación que había permanecido en silencio durante mucho tiempo. Fue un diálogo marcado por la honestidad y la vulnerabilidad, cualidades que habían estado ausentes en las primeras etapas de su relación. Para Alexander, fue una oportunidad para expresar su pesar por el pasado y su admiración por la fuerza y la dignidad que Clara había demostrado ante la adversidad. Para Clara, fue una oportunidad de reevaluar sus percepciones sobre Alexander, de verlo no como el hombre con el que se había visto obligada a casarse, sino como el individuo en el que se había convertido. A raíz del acercamiento de Alexander y la cautelosa aceptación de Clara, se logró un delicado equilibrio entre ellos. Este período no fue tanto un reavivamiento de lo que alguna vez fue, sino una navegación cuidadosa por un terreno recién descubierto, marcado por las cicatrices de su pasado y el potencial para un futuro. A medida que se comunicaban, inicialmente a través de cartas y llamadas ocasionales, se produjo una lenta transformación. El diálogo que se desarrolló fue de exploración cautelosa, una danza alrededor de los límites de su historia compartida y crecimiento individual durante su separación. Esta fase de su relación estuvo subrayada por un respeto mutuo que se había forjado en el crisol de sus experiencias separadas. Para Alexander, la humildad con la que se acercó a Clara no fue simplemente una respuesta a su situación inmediata, sino un reflejo de su comprensión más amplia del valor de la empatía y la comprensión. Sus gestos de apoyo, desprovistos de cualquier presunción de reconciliación, fueron verdaderos intentos de mejorar las dificultades que enfrentaba Clara. Para Clara, la decisión de contar con el apoyo de Alexander y, de hecho, su presencia en su vida, fue un testimonio de su capacidad para ver más allá de las limitaciones de su pasado. La independencia que había defendido ferozmente, incluso ante su caída, comenzó a coexistir con el reconocimiento de que aceptar ayuda no equivalía a debilidad. A medida que cambiaban las estaciones, también cambiaba la naturaleza de sus interacciones. Lo que comenzó como intercambios tentativos, gradualmente se convirtió en discusiones más profundas sobre sus aspiraciones, arrepentimientos y las lecciones que la vida les había impartido.
Este período de comunicación sirvió como testimonio de su crecimiento, tanto como individuos como en su capacidad para relacionarse unos con otros. La distancia física que los separaba permitía una reflexión que quizás no hubiera sido posible en una proximidad tan cercana. Fue un momento de curación, de comprensión y de IR, eliminando lentamente las capas de defensa que se habían acumulado a lo largo de los años. El poder transformador del tiempo fue evidente en la forma en que Clara y Alexander comenzaron a verse el uno al otro. Ya no confinados a los roles que habían desempeñado mutuamente en la vida del otro, Clara como la mendiga convertida en heredera, Alexander como el marido reacio. Comenzaron a verse como individuos complejos moldeados por sus experiencias. Este cambio de percepción fue crucial para permitirles ir más allá de las sombras de su pasado. La prueba del tiempo también reveló la resistencia de su conexión. A pesar de los trastornos y la distancia, quedaba un hilo que los unía, sutil pero persistente. Era una conexión que había sobrevivido a malentendidos, separaciones y pruebas personales. La comprensión de que su relación podría perdurar y tal vez florecer en estas condiciones trajo una nueva dimensión a sus interacciones, una que insinuaba la posibilidad de un vínculo más profundo. A medida que transcurrieron los meses, los cautelosos intercambios entre Clara y Alexander se convirtieron en un diálogo profundo, salvando el vasto abismo emocional que una vez los había separado. Esta evolución de su relación no estuvo marcada por grandes gestos o declaraciones, sino por la silenciosa acumulación de entendimientos compartidos y el reconocimiento mutuo de su crecimiento individual. Las bases para su reconciliación se sentaron en el suelo de su nuevo respeto y empatía mutuos, nutridos por sus experiencias compartidas y los desafíos que cada uno había enfrentado solo. El punto de inflexión en su viaje hacia la reconciliación llegó inesperadamente, durante un encuentro casual que parecía condenado por los mismos hilos del destino que ambos habían intentado cortar. Clara, al regresar a las cercanías de la finca para un proyecto filantrópico cercano a su corazón, se cruzó con Alexander en un momento que parecía suspendido en el tiempo. El encuentro fue inesperado, cargado con el peso de su pasado y el potencial de su futuro. Fue un momento que les permitió verse, no a través de la lente de sus roles anteriores o las cicatrices de su separación, sino como las personas en las que se habían convertido. Este encuentro, por breve que fuera, sirvió como catalizador para una reevaluación más profunda de sus sentimientos y las posibilidades que tenían ante ellos. En los días siguientes, Clara y Alexander se vieron envueltos en una serie de reuniones, cada una marcada por una exploración tentativa del espacio compartido entre ellos. Esos momentos estuvieron llenos de conversaciones que vagaban por el pasado, el presente y los contornos tentativos de un futuro que alguna vez habían considerado imposible. El proceso de reconciliación fue lento, consciente de las complejidades y los dolores que alguna vez los habían separado. Fue un viaje marcado por pequeños pasos, una risa compartida sobre un recuerdo, el intercambio de opiniones sobre temas que les importaban y los reconocimientos silenciosos de comprensión y apoyo. Con cada interacción, las defensas que alguna vez parecieron insuperables comenzaron a desmoronarse, revelando la conexión subyacente que había sobrevivido al tumulto de su historia compartida. Mientras navegaban por este delicado proceso, Clara y Alexander descubrieron un deseo mutuo de redefinir su relación en nuevos términos que reconocieran su pasado, pero no estuvieran sujetos a él. La comprensión de que podían ofrecerse mutuamente una forma de compañerismo y comprensión única y profundamente valorada se convirtió en la piedra angular de su reconciliación. Fue un reconocimiento de que, a pesar de todo, había una riqueza en su conexión que merecía ser explorada, libre de las limitaciones y expectativas que alguna vez los habían definido. En el verde abrazo de la primavera, Clara y Alexander se embarcaron en la delicada tarea de tejer los frágiles hilos de su reconciliación en el tejido de un nuevo comienzo. Este período no se trataba tanto de borrar el pasado, sino de reconocer sus cicatrices y elegir seguir adelante, armados con las lecciones que les había enseñado. Su viaje estuvo marcado por momentos de vulnerabilidad,
donde las sombras de viejos miedos e inseguridades surgieron, amenazando con deshacer el delicado progreso que habían logrado. Sin embargo, también estuvo iluminado por casos de profunda conexión y comprensión, momentos que sirvieron como faros que los guiaron hacia un futuro que se atrevieron a reimaginar juntos. Su nuevo comienzo se construyó conscientemente sobre una base de respeto mutuo y valores compartidos, una marcada desviación de las limitaciones de su unión inicial. Abordaron su relación con la intencionalidad de dos individuos que habían atravesado las profundidades de la soledad y los precipicios de la transformación personal. La finca, que alguna vez fue un símbolo de su unión forzada y posterior separación, se transformó gradualmente en un lienzo en el que comenzaron a esbozar las líneas generales de su visión compartida. Juntos se embarcaron en proyectos que reflejaban sus pasiones individuales y compromisos colectivos, infundiendo a su entorno una vitalidad que reflejaba la renovación de su vínculo. Este capítulo de sus vidas estuvo marcado por la exploración de la colaboración en su sentido más auténtico. Una colaboración no definida por las expectativas sociales o los legados de sus familias, sino por el deseo genuino de apoyarse y elevarse unos a otros. Clara, con su agudo sentido de justicia social y empatía, encontró en Alexander un socio dispuesto y entusiasta en sus esfuerzos filantrópicos. Alejandro, a su vez, descubrió en Clara una fuente de inspiración y una compañera que compartía su aprecio cada vez más profundo por las responsabilidades que conllevaban su posición y riqueza. El proceso de crear un nuevo comienzo también implicó navegar las realidades de su relación reavivada dentro del contexto más amplio de su círculo social y la comunidad que los rodeaba. Se enfrentaron al escepticismo y la curiosidad con un frente unificado, y su compromiso mutuo sirvió como testimonio de su relación evolucionada. La narración de su reencuentro, que alguna vez fue motivo de chismes y especulaciones, gradualmente dio paso a un reconocimiento del vínculo genuino que había florecido entre ellos. A medida que avanzaban, Clara y Alexander aprendieron a apreciar las alegrías sencillas del compañerismo y los momentos tranquilos de la soledad compartida. Encontraron fuerza en su capacidad para comunicarse abiertamente, reírse de los absurdos de la vida y brindar consuelo en momentos de duda o tristeza. Su nuevo comienzo no estuvo exento de desafíos, pero cada obstáculo encontrado y superado sirvió para reforzar la resiliencia de su vínculo. A medida que la renovada asociación de Clara y Alexander se convirtió en un vibrante tapiz de sueños y aspiraciones compartidos, la progresión natural de su vínculo cada vez más profundo los llevó a abrazar las alegrías y los desafíos de la vida familiar. Este capítulo de su viaje no fue solo una extensión de su amor, sino un reflejo de su compromiso de crear un legado construido sobre los principios de empatía, comprensión y resiliencia que habían llegado a definir su relación. La decisión de dar la bienvenida a los niños a sus vidas fue recibida con un profundo sentido de responsabilidad y anticipación. Cada niño aportó una nueva dimensión de amor y complejidad a su mundo, sirviendo como testimonio vivo de su viaje desde la soledad y la incomprensión hacia el respeto mutuo y la colaboración. Clara y Alexander abordaron la paternidad con la misma intencionalidad y atención que habían guiado su reconciliación y un nuevo comienzo, deseosos de imbuir a sus hijos de los valores que habían moldeado sus propios caminos hacia la redención y el crecimiento. La vida familiar en la finca, que alguna vez fue un telón de fondo para sus luchas y reconciliaciones individuales, se convirtió en un escenario vibrante para los dramas de la vida cotidiana que se desarrollaban. En los pasillos y jardines, testigos de la historia de la pareja, ahora resonaban las risas de los niños y la calidez de una familia unida no solo por la sangre, sino por las experiencias compartidas de superación de la adversidad y fomento del amor. Este capítulo también exploró las formas en que Clara y Alexander navegaron por las complejidades de la crianza de los hijos. Estaban decididos a criar a sus hijos con conciencia del mundo más allá de las puertas de la finca, inculcándoles un sentido de responsabilidad social y un profundo aprecio por la diversidad de la experiencia humana. Los esfuerzos de la pareja por combinar sus esfuerzos filantrópicos con la vida familiar ofrecieron a sus hijos
una perspectiva única sobre la importancia de la compasión y la acción para abordar las desigualdades sociales. A medida que los niños crecían, también crecían los desafíos y recompensas de la vida familiar. Clara y Alexander encontraron alegría al descubrir la personalidad y los talentos únicos de cada niño y enfrentaron las pruebas inevitables de la paternidad con un frente unido, aprovechando sus propias experiencias de aprendizaje y crecimiento. La dinámica de su vida familiar era una evolución constante, una danza de equilibrio de las necesidades individuales con la cohesión de la unidad familiar. Este periodo de sus vidas fue un testimonio de la fuerza duradera de su vínculo y del legado que buscaban crear. Era un legado no de riqueza o estatus, sino de los valores que los habían guiado a través de sus tiempos más oscuros y hacia la luz de la comprensión y la renovación. Su vida familiar, rica en amor y basada en los principios de empatía y resiliencia, fue un faro de esperanza y un modelo para las generaciones futuras que estaban criando. A través de las alegrías, los desafíos y los momentos mundanos de la vida familiar, la historia de Clara y Alexander continuó desarrollándose, una narrativa de crecimiento continuo y el poder inquebrantable del amor para transformar y unir. Su viaje, desde las profundidades del distanciamiento hasta las alturas de la asociación y la paternidad, subrayó el profundo impacto de las segundas oportunidades, no solo para las personas involucradas, sino también para el legado que dejan atrás. En el ocaso de sus años, mientras Clara y Alexander contemplaban la puesta de sol pintar el cielo desde el punto de vista de su otrora conflictiva propiedad, ahora un remanso de amor y legado, a menudo se encontraban reflexionando sobre el viaje que los había llevado a esta serena momento. La finca, con sus exuberantes jardines y amplios salones, había sido un testigo silencioso de sus tumultuosos comienzos, de la minuciosa reconciliación y de la vida armoniosa que habían construido juntos con esmero. Fue en estos tranquilos momentos de reflexión que la pareja contempló la verdadera esencia de la riqueza y la felicidad, temas que alguna vez definieron y dividieron sus primeros años de vida. La comprensión que gradualmente se les había ido dando y que trataron de inculcar a sus hijos y nietos era que la verdadera riqueza no se medía en posesiones materiales o en la acumulación de activos monetarios. Más bien, se encontró en la riqueza de las experiencias, la profundidad de las relaciones y la alegría derivada de marcar una diferencia significativa en las vidas de los demás. Habían aprendido, a través de pruebas y tribulaciones, que la felicidad era un complejo tapiz tejido con los hilos del amor, la comprensión, la resiliencia y la búsqueda de pasiones que alimentaban el alma. Las reflexiones de Clara y Alexander a menudo regresaban a los momentos cruciales de su historia compartida, el resentimiento inicial y la incomprensión que habían coloreado su unión forzada, los profundos cambios provocados por la adversidad y la separación, y el lento y deliberado viaje hacia el respeto y el amor mutuos. Se dieron cuenta de que cada capítulo de su historia había aportado lecciones invaluables sobre la naturaleza de la felicidad y la impermanencia de la riqueza material. Sus esfuerzos filantrópicos, una vez impulsados por la nueva riqueza de Clara y más tarde por su compromiso conjunto con la responsabilidad social, habían subrayado el profundo impacto de la empatía y la acción. Estos esfuerzos no solo habían enriquecido las vidas de aquellos a quienes buscaban ayudar, sino que también habían profundizado su propio sentido de propósito y realización. La alegría que encontraron al retribuir, al fomentar el cambio y ofrecer esperanza, fue una forma de riqueza que superó con creces cualquier ganancia material que hubieran experimentado. En sus años de otoño, rodeados de la familia que habían criado y la comunidad a la que habían servido, el legado de Clara y Alexander era evidente en las vidas que habían tocado y el amor que los envolvía. Su viaje había cerrado el círculo, desde la búsqueda de la felicidad individual y la riqueza material hasta la comprensión de que la verdadera satisfacción se encontraba en los lazos familiares, la alegría del servicio y la paz de una vida bien vivida.